Bienvenidos a Bogleheads on Investing, episodio número 9. En este episodio hablaré con el Dr. Wesley Gray, CEO de Alpha Architect, donde él y sus colegas están abriendo nuevos caminos, y autor de 3 libros sobre inversión cuantitativa. Hola a todos, soy Rick Ferry y esto es Bogleheads on Investing. Este episodio está patrocinado por el John C. Bogle Center for Financial Literacy, una corporación Kinnaird-Sun. Hoy conversamos con el Dr. Wesley Gray. Tras ser Marine, obtuvo su MBA y doctorado en finanzas en Chicago, donde estudió con el Nobel Eugene Fama. Posteriormente, pasó al mundo académico antes de fundar su firma de inversiones, donde lidera nuevas perspectivas sobre la inversión basada en factores. Sin más preámbulos, demos una calurosa bienvenida al Dr. Wesley Gray. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Estoy muy bien, Rick. Gracias por invitarme. Me causaste una gran impresión la primera vez que hablamos. Lo que desarrollas es realmente innovador y de vanguardia. Estoy convencido de que eres el nuevo Jedi del mundo cuantitativo. Pero antes de profundizar en tus proyectos, empecemos por el principio. ¿Dónde hiciste tu licenciatura? Me licencié en Wharton, Pensilvania. Empecé siendo un empollón de finanzas. Mi inicio en la investigación académica fue al entrar al despacho de Chris Gatsby, quien escribe sobre la historia del momentum, el valor y otros temas similares. Le dije, me encanta su trabajo. ¿Podría enseñarme usted a ser profesor? Él me respondió señalando, ¿ves ese estante de ahí? Lea estos 10 libros, vuelve en 2 semanas y hablamos. Eso detonó mi obsesión por la investigación y mi plan de ser profesor de finanzas. Pero también tenías otra faceta. Tenías la idea de que tal vez podrías encontrar formas de superar al mercado. Sí, algo así. Al decidir ser profesor de finanzas, ya invertía mi propio capital. Estuve allí desde el 98 hasta el 2002 en plenaburbuja.com. Tras leer sobre Graham Buffett y la inversión en valor, me tocó vivir aquello. Pets.com subiendo 1000% cada día y mi padre insistiendo en que comprara el fondo Janus Global Tech. Estoy aquí sentado, soy una persona de valor por naturaleza, veo estos mercados y pienso que están locos, opero con acciones de valor y me estoy haciendo polvo, pero por otro lado pienso, me gusta esto intelectualmente y pensaba, quiero estudiar esto siempre. Fue una mezcla rara, yo operaba con acciones y leía cálculo estocástico para ser asistente de investigación de Gatsby. Seguí con las inversiones y mi selección de acciones. Luego empecé, básicamente me volví para finanzas de Wharton, no quiero decir mono de computadora. Yo era básicamente el chico encargado de todos los datos. Si alguien tenía la necesidad de programar algo en MATLAB, pues ese era mi trabajo. Con el tiempo me convertí en el verdadero caballo de batalla de todo el departamento. Años más tarde, Chris Gatsby me dijo, solicita Chicago y ya. No hay otras opciones, no debería haber otros doctorados. Ellos, no, ve a Chicago, nosotros te metemos. Y yo, vale. ¿Cómo funciona eso? Me dijeron, haz tus exámenes y te escribimos las cartas. Dicho y hecho, y postulé al doctorado en Chicago, recién graduado, algo inusual, pues normalmente haces una maestría antes. Tenía contactos en
el departamento que escribían mis cartas. Los doctorados aceptan a pocos, es un proceso muy particular, no es como un MBA. En resumen, me aceptaron. Me quedé como, vaya, sí, supongo que realmente voy a hacer esto. Básicamente, entré al programa en 2002. La escuela de Chicago en aquel entonces, y hasta cierto punto todavía lo es, era simplemente, te aceptamos y te vamos a machacar. Te destrozan con tantos problemas y una carga de trabajo abrumadora, a ver si logras sobrevivir. Los 2 primeros años estudiaba 15 horas diarias, los 7 días de la semana, solo para poder sobrevivir. Entré sin tener experiencia previa ni ningún posgrado. Fue una etapa realmente muy difícil, pero al final lo logré. Tras 2 años de trabajo, no diré que estaba totalmente quemado, pero a mis 24 años, tras toda una vida de estudios como friki de los números, pensé, necesito tomarme un descanso o hacer algo distinto. Así que tú realmente hiciste algo distinto. Diría que lo que hiciste fue bastante radical y por supuesto estoy orgulloso de ti por ello. Así que lo que hice fue decidir alistarme en el cuerpo de Marines, del cual usted es exalumno, y ciertamente parece radical. Pero lo que resultaba muy interesante en aquel entonces es que diría que un buen 20 o 30% del programa de doctorado en finanzas de Children en Marines, y todos me animaban diciendo, hazlo, adelante. Afuera decían, es la primera vez que alguien se atreve a hacer algo así. Mis compañeros de doctorado me decían, qué bien, qué gran trabajo. Yo terminé con Fama y Thaler. Fue una auténtica locura. Tenía a 2 Nobel como asesores académicos, así que tuve que pedirles permiso para tomarme un año sabático de 4 años. El profesor Fama, se portó genial. Dijo, qué bien, estoy orgulloso, firmo, encantado, ni lo dudó. Thaler, en cambio, tenía más curiosidad. Fue como, ¿vas a hacer qué? Logré que ambos firmaran, lo envié al coordinador y me tomé 4 años sabáticos. Es increíble que lo hayas logrado, después de haber pasado ya 4 años, ¿no es así? No se puede, técnicamente, tuve que pedir un permiso especial de año sabático, ya que nadie se toma un año para hacer servicio. El director del doctorado aceptó, es un caso único. Si tus asesores aprueban, por nosotros vale. Tuve que sortear obstáculos extra para lograrlo. Bueno, eso es genial. ¿Y luego fuiste a Cuántico y cursaste la escuela de candidatos a oficial? Sí, fui a la OCS, la escuela de mando. Fui, TBS, la escuela básica, como oficial de inteligencia terrestre. Cursé inteligencia de imágenes, hace lo mismo que ellos. Ellos van a sus pelotones, mientras los de inteligencia terrestre vamos a DAMNEC 6 meses más y luego a la flota. Es la formación más larga, salvo helicópteros, y ala fija dura entre año y medio y 2 años. Y después de todo lo que pasó, fue cuando finalmente te enviaron a la isla de Okinawa. Fui directo a Okinawa y de ahí me enviaron a una isla japonesa para entrenar con Josh. Estuve un mes allí y fui a Filipinas. Por 2004 o 2005 había mucha actividad extremista en Joló, pero luego ocurrió el deslizamiento en Leyte y un golpe de estado. Estuve en Filipinas haciendo locuras un par de meses. Al volver a Okinawa, de nuevo, donde casi nunca estaba, el coronel me llamó y me dijo, te vas a Hawái. Y dije, vale.
Yo, sí, ¿por qué voy a Hawái? Pues me dijeron, estás en un equipo de transición militar y vas a Irak. So fui a Hawái, entrené intensamente y nos desplegamos. So, integrado con iraquíes, ayudándoles a no dispararse en el pie. De hecho, pues escribiste todo un libro sobre tu experiencia trabajando con los iraquíes. El nombre del libro era Embedded, y fue una perspectiva fascinante de lo que estaba ocurriendo. Entré al servicio, no por la guerra, solo quería cumplir mi tiempo. ¿Recuerdas a Colin Powell con ese polvo blanco diciendo que moriríamos? Me lo creí, pensé, está bien, probablemente debamos hacer algo. Adelantando la historia, estoy desplegado en un batallón iraquí, entrenando a sus soldados para que asuman su defensa. Tuve la oportunidad de convivir con ellos, comer y hablar con ellos y entender mejor su cultura y su forma de operar. Y esa experiencia, sinceramente, me dejó atónito y di un giro de 180 grados y dije, no sé qué estamos haciendo aquí, esto es una locura, o sea, no me esperaba esto, esta gente es tribal, son totalmente diferentes, o sea, lo que intentamos lograr aquí no cuadra para nada con su sociedad. Debo contar esto porque hay muchos como yo que dicen a la guerra sin darse cuenta. Por eso me inspiré. Debía compartir esta historia, así que escribí un libro sobre mi tiempo con los iraquíes. Quise explicar sus matices culturales y por qué llevarles libertad y democracia parecía sabes, tal vez no fue buena idea. So, el libro trataba de eso, compartir mis experiencias que fueron muy enriquecedoras. Quería que otros pudieran vivirlas a través de mis páginas, aunque no pudieran estar allí. Tengo entendido que hablas el idioma árabe y que lo aprendiste todo por tu propia cuenta. Podría hablarlo con fluidez si me soltara un poco más. Como oficial de inteligencia, leía muchísimo al saber que pronto iríamos a la guerra. Hablar árabe es lo que más importa, ya que está profundamente ligado a su religión. Al venir de Alá es un asunto importante. Por eso, para ganar estas guerras culturales, debes conectar con quienes trabajas. Aprender el idioma me pareció fundamental. Al principio entrené durísimo, tanto en aprender a matar como en este idioma. Al llegar, me obligué a integrarme sin intérprete. Si te quedas lo suficiente y te cansas de las señas, al final aprendes a desenvolverte. Each other, eventually you can start maneuvering. Sí, fui intérprete del equipo, salíamos en convoy y yo servía de enlace con los iraquíes. Recomiendo que quien repita esa misión dedique más tiempo al idioma que a las tácticas. Te da lo que los iraquíes llaman wasta, una especie de karma y la capacidad de conectar con ellos para que te escuchen si hablas su lengua. Es algo realmente fascinante. Vaya, al final lo conseguiste. ¿Es verdad que te quedaste 4 años? Sí, estuve 4 años en servicio activo. ¿Y después de eso regresaste a la Universidad de Chicago? Salí a principios de 2008 y mi mente, bueno, ya sabes, el servicio es obviamente muy distinto a un doctorado en la Universidad de Chicago. Al Tan solo un poco, salir nada más. fue un giro de 180 grados. Los 3 primeros meses tuve que tuve que reaprenderlo todo. Mi trabajo tenía tantas matemáticas que no podía leerlo. Pensaba, ¿quién escribió esto? Pero era yo. Empecé por lo básico, allá vamos.
debo aprender cálculo y todo esto. Es como montar en bici. Si sabes cómo, te pones y aprendes rápido. Así que volví al programa y me mudé de vuelta a Chicago. Estaba mucho más disciplinado que mis compañeros de doctorado porque había adoptado una nueva perspectiva de la vida. Así que me dije, me largo de aquí en 2 años. Y aún normalmente el doctorado no se termina en 4 años, sino en 5 o 6. No quise perder tiempo. 3 meses repasando y directo a la tesis, debía salir de aquí para 2010 o mi esposa, ella no aguantará ese sueldo miserable más tiempo. ¿Y quién fue al final el que terminó siendo tu tutor de tesis? Volví con mis asesores de tesis, Thaler y Fame, los principales. Andrea Frassini, hoy famoso, se fue a AQR, así que al volver, Frassini ya se había ido a hacerse millonario a AQR. Thaler era muy famoso para perder el tiempo con doctorandos. Solo me quedaba Fama, el único eslabón intacto. Acudí a él y fue básicamente mi asesor principal. Stavros Panigirtsoglou también me ayudó mucho, ya que mi tesis incluía un artículo teórico. Pietro Veronesi fue otro. Tuve varios, pero el más influyente y experto en valoración empírica de activos era sin duda el profesor Fama. Él fue quien más me puso a prueba durante la redacción de mi tesis. Su artículo, si no me equivoco, trataba sobre lo que conocemos como gestión Como activa. infante de marina, algo terco, regresé. Siempre fui seleccionador de acciones, fiel creyente en la inversión en valor. Decidí señalarle al profesor Fama que la selección activa de acciones aporta valor. Es que la eficiencia del mercado me parece una locura. Así que le vas a decir a Eugene Fama, el que sería futuro premio Nobel, que estaba totalmente equivocado. Ya está fuera, esa era la idea. Pensé, ¿cómo destaco esto? Existe el Value Investors Club, donde expertos en bolsa y fondos de cobertura publicaban tesis de inversión, decían, Best Buy está barata, aquí mi flujo de caja y mis razones. Pensé, llevo siguiendo a este club desde el año 2000, soy socio. Creo que aportan mucho valor, tienen muy buenas ideas. Leeré sus propuestas de inversión, las registraré en una base de datos y haré un análisis cuantitativo para ver realmente aportan valor o tienen alfa. En resumen, lo hacen en el margen. Así que presenté esto, ya sabes, como parte de mi tesis. Por gracia divina, Fama aceptó el análisis. Aunque objetó las conclusiones, logré destacar que en ciertos segmentos la selección activa podría funcionar. Fue una pequeña victoria. ¿Podrías explicarme cómo fue que llegaste a conocer a Jack Bogle, quien actualmente es tu socio en la firma Alpha Architect? Al graduarme del programa de Crossray, busqué trabajo académico. Mi esposa también buscaba en el mismo ámbito. Ella es doctora en historia, una profesión mucho menos demandada que la mía en finanzas. Busqué trabajo. Mi esposa de Filadelfia necesitaba plaza de historia. Drexel me hizo una oferta relámpago, 3 días para decidir. Ven, es su casa. Te conseguiremos trabajo, el mejor puesto de tu vida y un doctorando que hará tu trabajo sucio. Dije, vale, cuenta conmigo. ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Cuántas veces hay que insistir?
entré a Drexel y mi paquete incluía un asistente de investigación dedicado que resultó ser Jack Bogle. Por pura suerte conocí a un genio de la programación y el análisis de datos y conectamos al instante. Trabajamos juntos desde 2010, cuando acepté el puesto. Por lo que yo entendí, Jack leyó tu tesis y Entiendo. dijo, sí, está muy bien, tienen alfa, superan al mercado, pero yo puedo replicar eso con una computadora. Es tal cual. Entonces, ¿realmente superan al mercado? ¿Puedes contarme Ya veo. sobre eso? Bueno, sí, así que eso fue una idea que de hecho tuve antes de conocer a Jack y como que la conclusión de mi tesis fue que analicé selectores de acciones. Tenían alfa frente a los modelos Fama French. En esencia, invertían en valor de pequeña capitalización con cierta concentración. Solo hay un número limitado de ideas posibles. No es comprar 500 nombres a la vez. Solía haber 5 o 6 ideas al mes, a veces 10. Esta cartera tendría de 50 a 100 acciones. Básicamente, desde un enfoque cuantitativo, compraban acciones pequeñas, baratas y de calidad de forma concentrada. Y efectivamente, también podrías hacer que una computadora haga básicamente lo mismo, ¿no? Concentrado, pequeño, barato, de calidad. Básicamente, Repreek Trades replica lo que hacían los selectores de acciones. Fue desalentador, pues aún creía en ello, ya que yo mismo me dedicaba a eso. Pero ese tipo de análisis me demostró por qué me estoy dando cabezazos contra la pared para, ya sabes, hacer estas tesis sobre estas acciones, cuando esencialmente puedes replicar gran parte de, ya sabes, los conceptos clave simplemente usando un algoritmo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me volqué al análisis cuantitativo puro en vez de creer que sería Warren Buffett. Los números hablaban por sí solos. Y Jack Bogle, su asistente de investigación, estaba haciendo una tesis similar a esa. La tesis de Jack fue distinta. Analizó el gran debate sobre si la inversión en valor, académicamente comprar acciones baratas según valor contable de mercado, ratio, precio-beneficio o similar, es un fenómeno basado en el riesgo o en el comportamiento. Para explicarlo fácil, la hipótesis del riesgo sostiene que las acciones baratas rinden más porque su precio refleja un riesgo fundamental. Por eso, en promedio, ganas más, son simplemente más arriesgadas. El argumento conductual, la otra cara de la moneda, no es que sean más arriesgadas, es que el mercado paga justos por pecadores. Se trata de una valoración errónea donde el sentimiento castiga estos valores en exceso. Así que su tesis trataba sobre cómo identificar empíricamente si el valor es riesgo o un error de valoración. Y en resumen, parece que en todo caso es más probable que sea el error de valoración en lugar del riesgo, lo que explica la prima de valor. Esto, ya sabes, es obviamente muy discutible, pero de eso trataba su tesis. Y después de todo eso, decidieron que iban a crear una empresa juntos. Algo así, todo pasó a la vez. Es la historia más loca de nuestra industria. Todo esto ocurrió mientras me encontraba buscando un puesto académico. Escribía un blog y mi tesis doctoral estaba disponible al público. Recibí una llamada de una gran familia del sector inmobiliario de Nueva York. Necesitaban que su hijo gestionara 4.000 millones de su patrimonio líquido.
en 2008, tras el desastre en fondos y gestión activa, dijeron, despediremos a todos, controlaremos nuestro patrimonio internamente con un modelo cuantitativo. Necesitamos ayuda. Xiu buscó en Google y me encontró. Me llama y dice, ¿podrías manejar 4,000 millones? Queremos usar computadoras. Me gusta mucho tu tesis. ¿Cómo hacemos esto? Así que fui para allá, lo conocí y de nuevo todo esto mientras yo estaba ahí sentado pensando que iba a ser profesor. No estaba seguro de si esto llevaría a algo. Al principio fue una consultoría donde me pidió ayúdeme 2 años. Si trabajan bien, financiaremos su gestión de activos. Venían de los fondos de cobertura y juraron no volver a eso. Les hice la propuesta y pidieron 2 años. Los ayudé al inicio y sumé a Jack de inmediato, pues el negocio crecía. En 2012 dieron 20 millones de capital semilla para nuestra estrategia de valor cuantitativo sobre la que escribimos. Pronto subieron a 50 y el resto a la internacional. Y todo esto ocurría al mismo tiempo que trabajaba como profesor. Simplemente seguían pasando cosas de fondo. Así que fue una época muy ajetreada en mi vida, diría yo. ¿Y tú tenías hijos al mismo tiempo? Al principio éramos 2, pero pronto terminamos trabajando 3 personas. Aquello se convirtió en una auténtica locura. Tras 3 años, esto ya era un negocio consolidado. Es que nosotros gestionamos 50 millones en consultoría. También trabajo fuera ahora como profesor de finanzas. Pensé para mis adentros, pensé realmente debo elegir un camino. Hablé con el jefe del departamento y le dije, siento que debo renunciar, pero no quiero dejarte tirado. Es que contratar a nuevos profesores es una auténtica pesadilla. Suele tomar al menos un año entero. Me dijo, sabes, quédate un año más, así contratamos a alguien para tu puesto y luego ya puedes irte a disfrutar. Eso fue lo que pasó. Tras mi tercer año estaba volcado en el negocio, pero seguía dando clases hasta que encontraran a alguien para mi puesto y me dieran la patada. Curiosamente, durante este tiempo, no solo operamos como oficina familiar, a la gente le gustaba lo que compartíamos, publicábamos nuestras investigaciones con total transparencia. Muchos inversores nos llamaban preguntando, ¿cómo lo hacen? Respondíamos, tenemos una cuenta administrada. Así se hace, así crecimos, usamos pérdidas fiscales para pagar menos, pues todo nuestro dinero tributaba y pasó algo más en el camino. Un cliente millonario del Medio Oeste para quien trabajábamos tenía un problema fiscal. Tenía acciones de base imponible baja que un conglomerado compraría en efectivo y temía afrontar un enorme impuesto por ganancias de capital. Me dijo, resuélvelo. Y no como pedirme que evade impuestos, pero si un rico ordena, if yo ordene, obedezco. Busqué cómo lograrlo y di con una chica en banca estructurada. Ya no se puede, pero todo dependía de la estructura del ETF. Aprendí cómo la estructura de los ETF permite que los activos entren a valor de mercado. El ETF puede deshacerse de activos incluso con base de costo baja, transfiriéndolos a un creador de mercado sin carga fiscal. Es una lavandería para ganancias de capital. Entonces se me encendió la bombilla. Si opero y roto activos y los impuestos son el 50% del tío Sam, parecía buena idea.
En resumen, hacia 2014 decidimos entrar al negocio de ETF por ser mejor estructura para ofrecer carteras de factores concentradas que mediante SMA con recolección de pérdidas fiscales. Por pura curiosidad, todo ese trabajo que hiciste sobre la estructura del Mi, ETF, cómo funciona con la creación y el pues sí, rescate, cómo puedes trasladar cualquier ganancia no realizada a los participantes autorizados. Tenías a ese cliente en el medio oeste que es tenía actual. ese gran problema de ganancias de capital y luego tenías Así este es. ETF aquí. Siempre me he preguntado, ¿existe algún producto estructurado donde se tomen las acciones de la gente, se Es actual. agrupen, se emitan acciones de un ETF y luego se entreguen esas acciones aportadas en especie a un Ujú, ya veo. participante autorizado para que las liquide? Y ahora su base de costo está en el ETF, está diversificado. Bueno, es ¿Es un eso sí posible? y un no, depende de cómo lo mires. So, si hablamos de aquel entonces, pues sí, en aquel momento sí. Lo que pasó es que a los grandes bancos los pillaron con líos fiscales hace años y simplemente cortaron todo lo que pudiera verse, como ya sabes, arriesgado para no enfadar al tesoro. Por lo que tengo entendido, según lo que me cuentan los que se mueven en este mundo, es que antiguamente solían hacer ese tipo de cosas para clientes de altísimo patrimonio y, ya sabes, donde controlan los canales de custodia y liquidación, pero entiendo que hoy eso ya no ocurre. Siento que si un emprendedor tuviera tiempo y energía para resolverlo, sería posible. Lo analizamos desde 50 ángulos y no logramos descifrarlo. Sin duda alguna hay algo ahí, todavía no he logrado resolverlo. Yo creo que también hay algo ahí. Creo que, ya sabes, esto que llaman indexación directa, donde puedes, compras Sí, 250 o 300 acciones y luego vendes individualmente ya lo las que tienen veo. pérdidas y haces un canje fiscal. Y al final, cuando todo eso Claro. haya terminado, dentro de 4 o 5 años, cuando Ujú, ya ya no veo. haya realmente capacidad para hacer muchos intercambios fiscales, tienes esta cartera de 200 o 300 acciones que Es tienen tal una cual. base de costo baja. Pero eso se parece Pues muchísimo a un sí, índice. claro que Entonces, sí. si pudieras simplemente tomar eso y convertirlo en un ETF a través de un proveedor Claro que y sí. obtener participaciones de un ETF más diversificado, donde la base de costo del ETF sea la base de costo de todas tus acciones en Ya conjunto, está. pero es mucho más fácil gestionar un solo valor que 400. Así que Sí, yo, sí, totalmente de acuerdo. Siempre discuto con gente sobre usar ETFs o recolección de pérdidas fiscales, aun invirtiendo pasivamente, creo que hay un beneficio marginal como la solución paramétrica del S&P con recolección de pérdidas o simplemente el fondo de Vanguard. Vanguard es mejor porque muchos olvidan, como bien dices, que la base de costo sigue, pero el índice cambia. Ejemplo, empresas adquiridas en efectivo, resuélvelo con un ETF. Con acciones no puedes. Si tienes una base imponible baja y compran la empresa en efectivo, asumes la carga fiscal. Un ETF lo limpia fácil. Además, están las comisiones. Las soluciones de recolección de pérdidas cuestan 20, 30 o 40 puntos básicos. Un ETF del S&P 500 es casi gratis. Anualizando ese costo, el total es apenas un 2 o 3% de tu capital. ¿Se entiende? No, es el valor del escudo fiscal por pérdidas. No lo creo. Creo que la recolección de pérdidas y la indexación directa están sobrevaloradas frente a comprar el índice pasivo en un ETF de costo cero. Es mejor a largo plazo. Pero bueno, gente sí, estoy de razonable acuerdo. puede discrepar. Cambiamos el rumbo de nuestra charla. De pronto decides lanzar Alpha Architect y Sí, estableces claro. su sede, que he visitado varias veces. Claro, la sede original estaba en una casita en Nueva Jersey a 5 minutos de mi suegra. Mi esposa y yo decidimos que debíamos mudarnos más lejos, por eso nos mudamos aquí junto a Pensilvania.
Viajé a diario de Baltimore a Filadelfia mi primer año como profesor, pues aún vivíamos allá. Hey, al salir del servicio juré no volver a viajar así. Quería estar con mis hijos. Amo el ejercicio. Sí, pensé, ¿sabes qué? Montaré un negocio en casa. Si no gusta, está bien, es bueno para mi salud mental y física, me hará ser más eficiente. ¿Por qué no? Compramos este complejo en Pensilvania, sede de Alpha Architect. Montamos la oficina en esta residencia, conseguimos la zonificación y todo. Empezamos sin activos, bajo gestión y ahora tenemos casi 1,000 millones. Pero funcionalmente cumple el objetivo. Mantenemos costos y tiempos de traslado bajos. Estamos algo atascados. Es incómodo, pero con comisiones del 0%, a veces toca hacer cosas raras. Y hay que entender que algunos artefactos interesantes venían con esa casa. Sí, compramos esto a un cazador de casa mayor. Fue una tragedia. Tenía cáncer de páncreas y 3 meses de vida. Fue una liquidación tanto de la casa como de nuestros amigos. Como dije, era cazador. Conseguimos un grizzly, un leopardo y más taxidermia genial. El oso está en la oficina porque decimos que así vencemos a los mercados bajistas. Probamos con nuestro oso grizzly. Visitar Alpha Architect es único. Lo fue para mí. Al visitarte por primera vez iba por esta calle y pensaba, no puede ser. Y Sí, hemos tenido a muchas personas muy adineradas y a mucha gente famosa pasando por aquí con exactamente la misma expresión. ¿En qué rayos me convenció de meterme este tipo? ¿Por qué estoy pasando el rato en una residencia en las afueras de Filadelfia? ¿Está loco este tipo o qué? así que las cosas han ido bien. Has lanzado varios ETFs y la manera en la que haces inversión en ETFs y por factores me parece que es, en cierto modo, la forma correcta de hacerlo. Es casi como la próxima generación Ya veo. de inversión por factores, porque es tan profunda y tan concentrada que si quieres hacer inversión por factores, me parece que deberías pagar por la mayor exposición posible a estos factores de la forma más concentrada que puedas conseguir. Así que me llamó la atención de inmediato cuando me enteré, ya sabes, de cómo lo estaban haciendo. Así es, la idea surgió mientras trabajaba en la oficina familiar. Querían comprar beta a bajo costo, pero replicar las exposiciones que obteníamos mediante los fondos de cobertura. Y ellos obviamente no se dedican en absoluto a la beta barata. Apuestan por la selección de acciones basándose en valor, capitalización y calidad, pero de forma mucho más enfocada. Bueno, pensamos de forma natural que si queremos replicar estas exposiciones más singulares que existen, tenemos que replicarlas como deben ser replicadas. Y eso significa que tal vez utilicemos factores, pero no vamos a mantener 500 valores ni centrarnos tanto en qué tan cerca sigue al índice. Crearemos carteras de 50 acciones, no un índice con sesgo de valor, es valor puro. Compramos los 50 valores más baratos según una métrica distinta como el ratio precio-beneficio. Exacto, eso hicimos. Les advertimos los riesgos desde el inicio, error de seguimiento y rendimiento relativo, pueden fluctuar a largo plazo, hay que estar preparados, no es un fondo Vanguard. Queríamos ofrecerlo de forma transparente y asequible, siendo claros sobre los riesgos de este tipo de inversión.
Y creo que todo eso es muy interesante. Digamos que quieres destinar una parte de tu cartera a Ujú, ya veo. factores de riesgo adicionales. Pues sí, Uso factores de riesgo ujú, adicionales sí, porque entrevisté a Jim Fama y le es tal pregunté, cual. Tesor, si la beta es un factor, ¿cómo llamas a lo demás? Smart beta. Respondió, son factores de riesgo, o sea, betas adicionales. Le dije, vale, digamos que Claro, buscas sí, exposición fuera de la beta. Supongo que podrías hacerlo con long short, sí, ¿verdad? claro, está. Resultaría ser un Sí, proceso sí, sumamente ajá, ya costoso en veo. todos los sentidos. Estás apostando por el largo Es así, plazo, tal cual. manteniéndote muy concentrado y ahorrando. Sí, exacto, lo has captado. Entonces, siguiendo al profesor Fama, nuestras carteras se construyen como los académicos sugieren y la evidencia lo demuestra. Mira qué bien funcionan. No optaremos por una estrategia long short, como señalas, es muy costosa de gestionar, operar y acceder. Mantendremos posiciones largas sin exposición beta al mercado general. Tendrá algo de beta al ser solo posiciones largas, pero nos enfocaremos en capturar primas de riesgo de valor o momentum Stir de nuevo, y es vital comunicar esto. Es una prima de riesgo, algo muy distinto, porque el problema de asumir riesgos diferentes es que difieren de lo que se ve en las noticias como el S&P 500. Si no están debidamente preparados, entrarán y saldrán del mercado a destiempo, arruinando el propósito fundamental de las primas de riesgo, mejorar el rendimiento a largo plazo y diversificar mucho más allá de una simple beta genérica. Tú y yo estuvimos debatiendo un poco en Twitter sobre Ujú, claro, qué significa el término mantener a largo plazo. ¿Sabes claro cuánto que es sí, largo? Dije, claro. toda una vida. Dijiste, no, solo 20 años. Dije, está bien, acordemos 25. Pero ya sabes, mantener estos factores por Es mucho tal cual. tiempo es clave para el éxito de un inversor. El consejo de Bogle es realmente atemporal. Al hablar de mantener acciones, no sugiere comprar fondos S&P 500, VT o VTI para negociarlos cada año. Él dice, no, es tu posición fija para capturar primas de riesgo bursátil. Aquí igual, buscamos capturar primas de riesgo de factores. Mismo consejo, no sirve a adivinar el momento, hacer trading diario o saltar de un lado a otro. Debes mantenerlo para obtener las primas de riesgo, viéndolo como una inversión estratégica a largo plazo y no como un vehículo de trading a corto plazo, pues no fue diseñado para eso. Así que vayamos al grano, a la conclusión de todo esto. Ujú, ya veo. Me va a costar más dinero ir a por esas betas adicionales porque tengo que pagar una cuota cada año, Pues que es sí, más alta que, bueno, básicamente ahora la beta es gratis. sí, ujú, Así que, aparte de la beta, que ahora es gratis ahí fuera, voy a sí, decidir añadir betas adicionales o factores adicionales a mi cartera usando sus sí, fondos. Pero sus fondos no son gratis. Sus fondos tienen así un es. coste. En primer Es lugar, así, tengo tal que cual. superar esa tasa de corte de los costos. Sí, Y ya lo veo. hay una, hay una cosa por ahí llamada, a la que nos referimos como decaimiento de alfa o Ujú, ya veo. decaimiento de la prima, que está ocurriendo a medida que más y más personas hacen lo que tú haces. Claro que sí. Parece haber un declive en cuanto al retorno esperado de estos factores Ya veo. adicionales. Puedes, eh, per- Claro que sí. puedes verlo, lo has medido. A ver, sus fondos van a generar. Debo sacar dinero de Ya la veo. beta para invertir en factores adicionales. Es solo de Sí, ajá. posiciones largas. Así que moveré parte de mi fondo indexado a su fondo, Pues sí, pagando una pues comisión así es. mayor y Claro, necesito pues. al menos la beta que obtendría en el mercado. Sí.
pero siento que debo ir un paso más allá. ¿Realmente vale la pena? Sí, hay muchas dudas, pero todo se reduce a costo y beneficio. Al analizar estos factores, cuanto más baratos los consigas, mejor, ¿no? Muchas veces el precio se asocia a la escasez de dicho factor. Si algo tiene una capacidad masiva, Vanguard puede ofrecerlo a gran escala. Un ejemplo de un factor así sería la beta de mercado, ¿cierto? Eso tiene una capacidad de billones de dólares. Puedes invertir mucho dinero, no infinito, pero tendría sentido. Otras estrategias como la nuestra aplican el factor con 40 acciones de mediana y pequeña capitalización. No puedes meter un billón en esa estrategia, ¿no? Hay un límite natural de capacidad, no es escalable al infinito, así que el costo no puede ser cero. Debes cubrir costos fijos y operativos para que esta maldita cosa funcione. Esa es la economía de cualquier exposición sin escala infinita. ¿Qué es lo que realmente nos ofrecen estas primas? Analicemos el valor. La inversión en valor o en PER bajo puede realizarse de dos formas distintas. Una de ellas consiste en comprar una cartera de 40 acciones que tengan un PER bajo. Otra opción, ponderar el S&P con más peso en PER bajo y menos en PER alto. Al final no haces gran cosa, solo te inclinas a un lado o al otro. Por eso el valor añadido del factor será mayor en la concentrada que en la diluida. Ese es un elemento, por ejemplo, cómo está construido, pero vale la pena esta prima porque si el valor no funciona, da igual si está concentrado o diluido, no servirá de nada. Esto nos remite a la pregunta, ¿por qué vale la pena un factor? Al ser un secreto a voces que todos conocen y practican, hará que pierda valor. Debemos dar un paso atrás y preguntarnos por qué ocurre esto, por qué han sido rentables. El valor suele serlo porque, como dice Fama, es más arriesgado, salvo que uno crea que las preferencias de riesgo han cambiado. Es lógico pensar que el factor valor dará frutos en el futuro. Claramente no ha rendido bien en los últimos 5 o 10 años, pero como la beta de mercado también ha tenido sequías de 10 o 20 años. Económicamente, la inversión en valor suele rendir más porque es intrínsecamente más arriesgada. Además, si crees en la valoración errónea, la gente suele tirar al niño con el agua de la bañera. Es el llamado riesgo profesional. Que todo el mundo sepa algo no significa que deban ir y hacerlo, porque si sales a comprar carteras concentradas de acciones de valor como ahora mismo, es muy probable que corras un alto riesgo de ser despedido, ya que éstas pueden fluctuar muchísimo. A veces el S&P 500 te destroza, creen que eres un idiota y te despiden. Esto genera lo que llamamos prima de riesgo profesional. Así que en la medida en que mucha gente, entre comillas, hace esto, estas estrategias pagan primas por algo, son arriesgadas y un fastidio. A largo plazo uno esperaría que generen alguna prima. No sé qué será, y históricamente que una cartera de valor concentrada como la nuestra, quizás un 3 o 4% sobre un índice
genérico gracias a ser más pequeña y barata, si se reduce a la mitad a un 2%, ¿verdad? Porque al margen es más eficiente. Eso, consigo que puede que obtengas esta prima del 2%, pero esto no es un arbitraje, implica lidiar con más riesgo, más volatilidad y, bueno, definitivamente mucho más dolor que con los índices de referencia habituales. Quizás logres obtener este rendimiento, pero ¿cuánto cuesta realmente acceder a esa prima del 2%? Si cuesta 200 puntos básicos, es una mala idea. Si me cuesta, ya sabes, cero, sería una gran idea, ¿no? Y luego hay un punto intermedio. Así que lo que hacemos es, por ejemplo, en nuestros productos nacionales cobramos 49 puntos básicos, o sea, justo por debajo de 50 puntos básicos, lo cual es obviamente mucho más caro que cero. Yo no lo llamaría exorbitante. Pero la idea es que la apuesta por lo nuestro sería, digamos, durante los próximos 20 años. Creo que el retorno excedente asociado a las exposiciones a factores que estoy obteniendo aquí supera los 49 puntos básicos. Si no es así, entonces, ¿por qué haría esto? Si es así, bien, quizás lo haga, pero alguien más lo ofrece más barato. Quizás Vanguard tenga un fondo de valor por 30 puntos básicos. El proceso es similar y me gusta. Si rinde un 1% o 2% a largo plazo y cuesta 30 puntos, me sirve. Me quedo con ese. Es equilibrar el rendimiento esperado de esta prima a largo plazo. No sé cuánto pago, sobre todos quieren pagar menos y ganar más. Creo que eso hacen hoy los inversores por factores. No compran, nuestro fondo a 20 años. Sabes, hacen day trading con fondos iShares. Eso no es arbitrar primas. Al final, solo ayuda a que, sean más altas. Pero ese es un debate distinto. Tienen citas rápidas con fondos de factores, no se casan con uno, sí. Exacto, solo puedes extraer una prima con capital permanente masivo, pues retiras oferta del mercado. Si solo tienes más operadores intradía tirando dinero entre factores, eso no es arbitraje, es solo dinero moviéndose de un lado a otro, añadiendo volatilidad al factor. Pero a menos que ese dinero sea como un montón de pequeños Warren Buffett, ya sabes, manteniendo la inversión durante 20 años contra viento y marea, no va a reducir la prima de riesgo asociada a ellos, o sería muy poco probable que lo hiciera. Y francamente, no todo. Tampoco veo eso como incentivo para los fabricantes, pues viven de la actividad. Cuanto más logren que hagas trading intradía, esto y aquello, mejor para el negocio. Por eso creo que incentivan la actividad. Y has escrito mucho sobre esto. Tienes 3 libros publicados, numerosos artículos. Los libros son Quantitative Value, Quantitative Momentum y luego DIY, Do It Yourself Financial Advisor. Sí, he leído el libro y no es tan fácil como yo creo que lo haces parecer en ese libro. ¿Cómo puedes hacer todo esto como un inversor por cuenta propia? Pero Es como en Bogleheads. Mira, él empieza aquí. Puedes leer el manual, pero al precio justo la gente suele decir, gracias, valoro tu honestidad, entiendo tu plan, pero prefiero usar mi tiempo en otra cosa. La verdad es que preferiría pagarte a ti para que te encargues de hacerlo. Sin embargo, hay otras personas que prefieren realizar la tarea por su propia cuenta, aunque muchos otros, como mi abuela, no serían capaces, a pesar de que le fascine el libro porque lo escribió su nieto. En realidad el título resulta ser bastante engañoso. Estamos llegando al final de nuestro tiempo. Me gustaría cambiar de tema por un último momento. ¿Podrías hablarnos de tu marcha por los caídos y de qué se trata? La marcha
por los caídos son 28 millas en la Guardia Nacional de Pensilvania. Es para honrar a quienes perdieron seres queridos en combate. Apoyamos a familias Gold Star y a quienes perdieron seres. No es solo donar dinero. Es una organización benéfica. Quienes perdieron seres queridos valoran que honremos a los caídos. Es tu labor, tu organización, es tu sangre, sudor y lágrimas para mostrarles que valoramos el sacrificio de su familia. Pasas el rato, es una gran causa y conoces gente genial. Disfruto promocionarlo y animar a que venga gente. Y si alguien estuviera interesado en unirse a tu grupo, tienes un grupo bastante grande que has formado. Sí, o sea, el año pasado tuvimos unos 150. Este año superaremos los 200. Para notificaciones, contáctanos o ve a alphaarchitect.com /MFTF. Allí verás planes de entrenamiento, nutrición e inscripción. Solo tienes que presentarte. Nosotros cubrimos el alojamiento y la comida y pagas $35 a la Guardia Nacional. Es muy económico, eficiente y una gran causa. Conoces gente genial, todos deberían hacerlo al menos una vez. Muchas gracias, Wes. Ha sido una charla excelente. Gracias por acompañarnos hoy en Bogleheads on Investing. Entendido, un honor. Sigan con Bogleheads. Admiro su labor educativa y su apoyo al inversor independiente. Con esto concluimos el 9º episodio de Bogleheads on Investing. Yo soy su anfitrión, Rick Ferry. Acompáñenos cada mes para conocer a un nuevo invitado. Visiten bogleheads.org y consulten nuestra wiki. Únanse al foro y ayuden a otros miembros. Muchas gracias por escucharnos.